En Mario Pérez Montoro, m'ho poso per aquí perquè si no tens un currículum tan llarg que intentarem escurçar-lo al màxim. Si em deixo coses, disculpa'm. No et preocupis. És doctor en Filosofia i Ciències. A mi em va sorprendre el tema de Filosofia perquè vaig pensar que segurament a nivell de dades ens podria aportar una visió diferent de la simplement tecnològica. Doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona i màster en Organització de Sistemes de Documentació en l'Empresa per la Politècnica de Catalunya. Actualment és catedràtic de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la UB i director del programa de doctorat en Informació i Comunicació d'aquesta mateixa universitat. Ha estat docent al Departament de Lògica, Història i Filosofia de la Ciència, ha realitzat estudis de postgrau a l'Institut de Disciplina de la Comunicació de la Universitat de Bologna, visitant del Center for the Study of Language de Stanford, professor del Departament de Lògica i Filosofia de la Ciència de la Universitat Complutense de Madrid. Bé, té un currículum extens que tampoc no cal que... No, ja està. Suficient. Més de 30 publicacions, etc. A veure la visió que ens dones, els reptes que tenim en quant a les dades. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Primer de tot, esperem que vagi la gent que s'està acomodant. Primer de tot, donar les gràcies a l'equip organitzador del Congrés i especialment al Jordi Serra per convidar-me a compartir una estoneta amb vosaltres. De la mà de la meva presentació, dir-vos que la filosofia diuen que és la carrera que té menys sortides, però que el fet que jo estigui avui aquí demostra que és al contrari. Serveix per tot. Però bueno... Comenzaré la meva presentació, que lleva por título Visualización de información, tendencias y avances. Aquí he puesto mi correo electrónico por si alguno de ustedes quiere ponerse en contacto conmigo por algún asunto, alguna aclaración o lo que sea. Bien, el objetivo, como dice el título de la charla, es un poco introducirles en la materia de la visualización de la información y mostrar un poco algunas buenas prácticas que nos pueden servir de inspiración y también algunas de las limitaciones que tiene esta disciplina. He buscado ejemplos muy visuales, no se trata de traer cosas muy complejas, sino cosas que demuestren un poco esas tendencias, esos avances y sobre todo esas limitaciones. Bien, el plan de la charla es una breve introducción primero. Luego explicaré de forma muy introductoria por qué es importante visualizar la información y luego los dos apartados principales que son las tendencias, las buenas prácticas en visualización, que acabará con un resumen de qué podemos aprender de estas buenas prácticas, algunas relacionadas con la gestión de documentación y archivo, y acabaremos la charla con esas limitaciones, hasta dónde se puede llegar con la visualización. Bien, comencemos con esta parte más introductoria, simplemente partir de un hecho a un lugar común, y es que nos encontramos actualmente en una cultura de lo visual. Cada paso que damos nos asisten a pantallas, carteles que un poco rigen nuestras vidas, llevamos el teléfono móvil encima, consultamos cómo llegar desde la estación de los ferrocarriles de Cataluña hasta el Teatre Auditori, etcétera, etcétera. Dentro de esta cultura visual se está produciendo un fenómeno que es el uso intensivo de la visualización de la información. Se ha convertido algo así como en un lenguaje universal. En el contexto profesional no hay empresa que no saque el informe anual lleno de gráficas, de tablas, no hay artículo científico que no incorpore este tipo de recursos visuales, pero no solo en el contexto profesional, sino también en el entorno más personal. En los últimos años van apareciendo una serie de herramientas freemium, primero gratis y luego si quieres explotarlas al máximo tienes que pagar, que nos permiten hacer visualizaciones y también infografías de una manera muy cómoda y, pues, por ejemplo, completar nuestros mensajes en las redes sociales. Simplemente les pongo algunos datos para que vean cómo ha habido una explosión de la disciplina en los últimos años. Por ejemplo, el uso de la visualización de la información en el último siglo, por así decirlo,
ha aumentado el uso en un 400% en la literatura, ya sea científica o de otro tipo. En Internet ha aumentado en un 9.900% desde 2007. Y en los periódicos, que son uno de los motores más importantes de los avances en visualización, el uso de la visualización como reclamo y de complemento a las narrativas, entre 1985 y 1994 aumentaron en un 142%. Bien, frente a esta situación de uso intensivo se produce un fenómeno muy sorprendente. Igual que en la Edad de Hierro el hombre utilizaba el hierro, hacía herramientas, utilizaba el hierro de forma intensiva, pero no tenía conocimiento de qué era el hierro, su estructura molecular, sus propiedades magnéticas, no tenía ni idea, pero se utilizaba. Pues algo está ocurriendo con el tema de la visualización de información. Hacemos un uso intensivo, pero muy pocas personas tienen conocimientos sobre visualización de información. Hay un escaso nivel de alfabetización, ahora le llaman técnicamente alfabetización mediática e informacional, que también entra la parte de gestión de la información aquí. Y es importante destacar que, aunque pueda parecernos mentira y que nosotros hemos nacido con un superpoder que nos permite realizar gráficas y tablas de forma intuitiva y que funcionan perfectamente, el tema de la visualización de la información está regida por principios muy claros. Yo les voy a mostrar solo un principio, que es un principio que se viola, como veremos al final de la charla. Uno de los principios sobre el cual se sustenta la disciplina nos dice que el contenido informativo asociado a una señal es siempre una proposición verdadera. O dicho de otra manera, si una señal informa de que P, entonces es verdad que P. O traduciéndolo todavía en un lenguaje más llano, informar significa contar la verdad. Tratar de informar distorsionando la realidad, no contando la verdad, significa no informar, significa dar opinión, intentar engañar. Esto lo vemos cada día en la televisión, que salen informantes que en el fondo no son informantes, son opinólogos o cosas parecidas. Y este es uno de los principios que va a regir la disciplina. Transmitir, comunicar y analizar información mediante el uso de visualizaciones de informaciones significa siempre contar la verdad. Y el objetivo de esta charla es un poco esto, contribuir muy someramente al nivel de alfabetización visual y, por otro lado, que ustedes pues adquieran un poco algunas destrezas para generar buenas visualizaciones, para comunicar bien los datos y, por otro lado, para que no les engañen cuando les envían visualizaciones distorsionadas e interesadas, que veremos algunos ejemplos a lo largo de la charla. Muy bien. Introducida la materia, vamos ahora a ver por qué es importante visualizar. Vamos a ver qué es la visualización de información y luego vamos a introducir dos conceptos muy básicos que muchos autores los tratan como sinónimos, pero que no son sinónimos, son cosas diferentes, que son el concepto de infografía y el concepto de visualización de datos. Vamos a ver qué es la visualización de datos. Lo he extraído de un glosario de términos de información que están abiertos, que se llama Glossarium Vitri. La visualización de la información es una disciplina transversal que se alimenta de muchas otras disciplinas, por ejemplo, de la psicología, de la lógica, de la tecnología, de la comunicación, que tiene un objetivo, es representar visualmente contenidos proposicionales, ideas que tenemos en la cabeza, representarlas mediante elementos visuales. Utilizando ¿qué? Diagramas, gráficas, esquemas y con el objetivo de almacenar, aprehender con H intercalada, interpretar, transformar y comunicar esos contenidos que están en nuestras cabezas a través de esas representaciones. Esta sería una definición de visualización de información. Pero yo destacaría tres funciones básicas: el almacenamiento de información, la comunicación de información y el soporte al razonamiento. Vamos a verlos muy brevemente. Nosotros, cuando visualizamos información, también la estamos almacenando. Por ejemplo, yo podría tener un Excel o un fichero JSON o una libreta con los datos de todos los graduados, que le llaman ahora, de la década de los 2000 en España. Desde el curso
2001 hasta el curso 2010-2011. Yo podría tener almacenada esa información en esos soportes, pero también podría tener una gráfica como la que vemos aquí. Son datos reales extraídos del Instituto Nacional de Estadística. Y podía recuperar cualquier dato simplemente abordando y explorando la gráfica. El número de... no sé si se ve el cursor. Sí, perfecto. El número de graduados totales en el curso 2006-2007, pues unos 185.000. También puedo ver esos datos desagregados por sexo, mujeres y hombres. Esa es la primera función, el almacenamiento. Esta es otro ejemplo, una página web en la cual se resumen 400 años de historia. Cada una de las líneas verticales es un año y cada punto es un evento que hemos seleccionado. Y si clicáramos cualquier punto de estos, nos saldría un documento explicándonos, pues, yo qué sé, el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la invención del teléfono, etcétera, etcétera. Otra de las funciones es la comunicación. Nosotros, cuando visualizamos información, también podemos comunicarla. Desde que el hombre es hombre, ha utilizado recursos visuales para comunicar información. Esta es una pintura rupestre que aparecieron en las cuevas de Altamira, en Cantabria, en la cual hay muchas teorías que justifican o que intentan explicar cómo se utilizaban estas pinturas. Hay una teoría que a mí me gusta porque me dedico a eso, y es con una intención de aprendizaje. Era una manera de enseñar a las nuevas generaciones en qué momento había que realizar la caza del bisonte, cómo tenía que estar situado el bisonte para que tuviera éxito la caza. Evidentemente, aquí está echado está durmiendo, lo que sea. En ese momento es cuando hay que atacar y no cuando está corriendo o pastando, que se nos escaparía. Pues de la misma forma podemos comunicar datos con el uso de una visualización. Aquí estoy comunicando, por ejemplo, que en la burbuja inmobiliaria donde todo el mundo tenía trabajo y mis amigos se reían de mi puesto de asociado de la universidad, sobre todo por mi sueldo, ellos ganaban 3 o 4 veces más que yo, había un descenso de la matrícula en las universidades. Y con la llegada de la crisis económica se dispara, la gente vuelve a la universidad para seguir formándose. Pero la función más importante que quería destacar aquí es el soporte al razonamiento. Utilizar la visualización nos permite pensar más y mejor, o alcanzar niveles de pensamiento, de abstracción, de inducción, que sería imposible alcanzar si no utilizáramos visualizaciones. Les voy a poner un ejemplo muy llamativo a partir de esta definición. Siempre que queramos saber algo, tenemos que ir a los diccionarios a ver qué nos dicen, ¿no? Visualizar, según la Real Academia Española de la Lengua, es representar mediante imágenes ópticas fenómenos de otro carácter. O dicho de otra manera, formar en la mente una imagen visual de un concepto abstracto o imaginar con rasgos visibles algo que no se tiene a la vista. Dicho de forma intuitiva, visualizar es transformar algo que está en nuestras cabezas de naturaleza conceptual, un estado mental, y cosificarlo, transformarlo en algo físico, en manchas sobre un papel, en puntos de píxel en una pantalla, para poder manejarnos con eso físico y poder utilizarlo desde diferentes frentes. El ser humano se maneja regular con los estados mentales y sobre todo cuando tiene que intercambiar. Y esta es la manera de hacerlo mediante el uso de visualizaciones. Les voy a contar un experimento que hicimos con los colegas de la Universidad Pompeu Fabra. Hace unos años nos preguntamos en qué se fijan los usuarios cuando hacen una búsqueda por Google a la hora de elegir uno de los resultados que nos ofrece Google. Por ejemplo, yo hago una búsqueda sobre Shakira y Piqué, ya no está de moda esto, pero bueno, hasta hace unos días sí, y me recupera 4 millones de contenidos que versan sobre ese tema Google. Y cada uno de los contenidos está ordenado, como ustedes saben, por el PageRank, y para cada contenido nos ofrece el título, lo que técnicamente se le llama el snippet o el resumen, y nos ofrece la URL. Pues nosotros queríamos saber en qué se fija la gente para clicar en un contenido y no clicar en otros contenidos. Si se fija en el título, en el resumen o en la URL. Hicimos un experimento con estudiantes universitarios, 150 universitarios, y les propusimos un test haciendo unas búsquedas con Google y grabamos su comportamiento ocular mediante una máquina que se llama Eye Tracker, no sé si la conocen ustedes, una máquina que graba
dónde deposita la mirada un usuario cuando tiene delante una pantalla. Y con estos 150 usuarios y los experimentos que hicimos, obtuvimos 4 teras de datos. Entonces, aquí les he presentado el comienzo del fichero de los 4 teras y yo les pregunto, bien, a la luz de estos datos y mirando los datos en crudo, que le llaman en inglés, raw data, ¿qué podríamos decir? ¿En qué se fijan los usuarios? ¿Verdad que sería imposible, analizando los datos en plano, saber en qué se fijan? Pero fíjense cómo cambia esto si cogemos esos 4 teras de datos y los visualizamos. Hacemos un mapa de calor, detrás está la página con la cual han hecho el experimento y vemos que las zonas pintadas de rojo es donde han depositado más tiempo la mirada. Y vemos que han depositado la mirada en los enlaces patrocinados del comienzo, también en el mapa, en los primeros resultados orgánicos de Google, y hay zonas que no ven. Fíjense, aquí no veíamos nada y aquí afloran patrones, valores atípicos, etcétera, etcétera. Esta es la función de la visualización. Más ejemplos de esta manera de cosificar. Este es un experimento que se realizó con los datos de Facebook. Se colocó una pantalla en negro donde estaban marcadas las coordenadas de la Tierra y se colocó a cada usuario de Facebook en el punto que le correspondía. Por ejemplo, si alguien es de Sant Cugat, pues aparecería en la coordenada tal, longitud tal, y se le unían mediante líneas todos los amigos que tenía también ubicados en el mapa. Fíjense, al hacer esta operación, ¿qué emerge? Emerge el mapa mundi, pero nadie ha dibujado el mapa. Surge simplemente de la representación de los datos. Un ejemplo muy parecido lo tenemos en un experimento que se hizo con el censo de la ciudad de Barcelona. Tenemos el mapa en coordenadas en negro debajo de Barcelona y cada persona censada está ubicada con un puntito de color azul en el domicilio que vive. Y fíjense qué cosas afloran. Aflora toda la malla del callejero de Barcelona y información importante, por ejemplo, hay muy poca gente que vive alrededor del Paseo de Gracia, porque hay mucha oficina. Hay parques, se puede identificar zonas más densas, pobladas, se ve la diagonal, etcétera, etcétera. Son cosas que afloran, que si tuviéramos todo el censo allí en una libretita o en un Word o en un Excel o en un JSON o lo que sea, sería imposible de ver. Otro ejemplo muy parecido es un experimento que hicieron 2 profesores de Harvard que publicaron en el New York Times de qué pasaba con los iPhones. ¿Qué pasaba con las búsquedas de iPhone? Ellos detectaron, utilizando datos de búsqueda de Google, que cuando Apple lanzaba un nuevo modelo de iPhone, la gente esa primera semana hacía búsquedas de ¿por qué va mi iPhone lento? Cuando Apple lanza un nuevo iPhone, también lanza un nuevo sistema operativo que todo el mundo se descarga en su antiguo iPhone. Y detectaron que las búsquedas de iPhone lento coincidía con el lanzamiento de cada uno de los modelos y el lanzamiento del nuevo software que los antiguos se lo descargaban. Y se demostró que Apple lo que hacía era introducir programación en el nuevo sistema operativo para hacer más lentos los iPhone antiguos. Y de manera que dices, va, fuera, me compro el nuevo. Y fíjense, esto es un patrón que se hizo simplemente utilizando las búsquedas. Y lo compararon con el lanzamiento de los Samsung, los Galaxy. Y fíjense, Samsung Galaxy Slow no coincide con el patrón. El patrón de lanzamiento está detrás, en gris, y la búsqueda está delante. Pero yo creo que Samsung ya ha aprendido con esto. Pasa que el sistema operativo de Samsung no es propietario, sino que utiliza el de Google. Entonces, si Google no hace más lento los antiguos, pues Samsung no lo pone. Pero le ha metido una capa importante, muy demandante en recursos, que los modelos antiguos, quizá el del año pasado no, pero el de hace 4 años sí que comienza. Y otro muy importante, y este es un mensaje para los antivacunas, que espero que no haya nadie en la sala, ¿no? Aquí tenemos un estudio de los casos por estado
de los Estados Unidos por año de sarampión, measles. Y vemos cómo en 1930 en Alaska había muy pocos casos porque no había gente viviendo en Alaska, básicamente, pero teníamos California, tenemos un mapa de calor para saber los números de casos, y fíjense qué ocurre cuando se comienza a vacunar a la población estadounidense. Los casos de sarampión comienzan a desaparecer. Comparen esta franja temporal, la de gente que habría muerto y tuvo consecuencias de sufrir el sarampión, y fíjense lo que ha pasado en el siglo XXI. Nadie tiene sarampión, o muy pocas personas. Ya sabemos qué es la visualización de información. Vamos a ver ahora una distinción entre infografía y visualización de datos. Son conceptos sinónimos por mucha gente, pero yo considero que son independientes. A nosotros, como del gremio, nos va a interesar la visualización de datos. ¿Qué es una infografía? Es una representación gráfica, normalmente es estática, está puesta en papel, que combina imagen y texto y que tiene un objetivo narrativo. Nos intenta contar una historia utilizando imágenes y utilizando texto. Y tiene estas dos características que he enunciado aquí. Por un lado, es una representación discursiva, nos quiere narrar algo. Y por otro lado, los elementos visuales que utilizan son figurativos, es decir, el objeto representado y aquella propuesta visual con el que se representa ese objeto se parecen. Técnicamente se le denomina que son isomorfos, igual que hay arte figurativo, aquel que es fiel a la realidad, los bodegones y este tipo de cosas, pues la infografía estaría en esta línea. Algunos ejemplos en la historia de la ciencia o de la cultura humana podemos encontrar muchos. Aquí les he capturado una imagen un poquito quizá desagradable, y es cómo Leonardo da Vinci en 1519 nos narra, nos explica mediante una infografía que combina imágenes y también texto, cómo es el desarrollo de un feto en el vientre de una mujer, ¿no? Fíjense, nos está contando una historia, la evolución, los pasos, los componentes, etcétera, etcétera, y además utiliza elementos figurativos. Este dibujo se parece al modelo. Ya se pueden ustedes imaginar los modelos que utilizaba Da Vinci en su momento. Seguramente una mujer que lamentablemente murió estando embarazada y se hacía una disección. Esperemos que fuera así y que no estuviera viva. Pero bueno, lo encontramos también en los periódicos, mucha infografía. Un ejemplo del New York Times. Nos explica los ataques a la cumbre del Everest por medio de una expedición. Nos está narrando una historia, primer ataque, campamento base, pasamos al segundo campamento, etcétera, etcétera. Y luego utiliza elementos de tipo visuales que son figurativos. Este dibujo de aquí se parece al Sherpa, no sé si el Sherpa o es un escalador. No, el Sherpa es este de aquí. Este dibujo también se parece al escalador. Este dibujo del cuerpo humano también se parece al cuerpo humano con los pulmones. Este dibujo de aquí se parece al perfil del Everest. Utiliza este tipo de recursos. Pero no solo los periódicos, también las redes sociales. Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo de infografía que he encontrado en las redes sociales que me narra, me explica cómo ha sido la historia de la creación de la app de Instagram, desde que aparece en la cabeza de una persona hasta que se lance y se convierte en una de las apps más descargadas. Como ven, me está narrando una historia y utiliza elementos gráficos de tipo figurativos. Estas manchas se parecen a personas sobre una mesa y otros sentados en una silla, gente saltando, gente lanzando un cohete, una papelera, etcétera, etcétera. Esto sería la infografía, pero ¿qué es la visualización de datos? Sería la otra parte de la visualización de información. Es una representación gráfica, muchas veces está estática, pero también puede ser dinámica, de un conjunto de datos ya no para contar una historia, sino para analizar esos datos. Y eso es lo que nos interesa a nosotros, para mostrar patrones y datos atípicos dentro de esos datos. Por lo tanto, ya no es una representación figurativa, narrativa, discursiva, sino analítica, y por otro lado es una representación de tipo abstracto, no figurativo. Ya no mantiene ningún tipo de relación entre el objeto representado y lo que representa gráficamente ese objeto. Un ejemplo muy rápido
es esta visualización de datos en la cual nos intenta representar cómo ha sido la aprobación neta de cada uno de estos presidentes de Estados Unidos después de los 100 primeros días de mandato. Fíjense, ya no me está contando una historia, sino que me está analizando los datos. Me dice que el presidente con mayor aprobación neta fue Fitzgerald Kennedy, que a diferencia de los que no nos podía parecer, Clinton es uno de los que menos aprobación neta tiene, un más 18%. Solo el 18% de personas aprobaban su gestión después de los 100 días de mandato, es decir, que gana solo el 18% de apoyo, y tenemos nuestro expresidente, esperemos por mucho tiempo, Donald Trump, que es el único presidente de Estados Unidos que después de 100 días pierde apoyo, pierde el menos 9%. Como ven, son una manera de analizar los datos, nos permiten encontrar patrones, cuál es el ranking, cuál es el que más, cuál es el que menos, cosas, por ejemplo, que Clinton está por debajo de los padre e hijo Bush, o que Obama tampoco fue una aprobación tan grande, y utiliza, la segunda característica, elementos gráficos abstractos. Aquí los elementos gráficos son columnas de colores. Esta columna de colores me parece a mí que se parece poco a Eisenhower, y esta de aquí menos a Trump. Si fuera de color naranja, pues todavía nos podía evocar. Como ven ustedes, es un ejemplo de este tipo de cosas. ¿Qué tenemos hasta 45 o 50? ¿Sí? ¿No? Bien, ya tenemos claro todos, disculpen, igual es un poco, suponiendo que nadie sabía nada de visualización, una introducción a la visualización. Vamos ahora a ver algunas cosas interesantes, algunas buenas prácticas, algunas tendencias. Voy a comenzar diciendo que, en parte, la visualización de la información ha ido de la mano de los desarrollos tecnológicos. A medida que se han ido implantando nuevas tecnologías, la visualización ha evolucionado de la mano de ellas. Pero quiero también destacar que se puede hacer muy buena visualización sin tecnología. Y aquí les he puesto algunos ejemplos. Vamos a ir de visualizaciones sin tecnologías a avances tecnológicos que nos van a permitir hacer buenas visualizaciones. Esta es una visualización que nos hace un geógrafo, se llama Joseph Minard, en 1869, sobre la campaña de Napoleón en Rusia. Y fíjense, con color, no sé cómo se ve aquí, aquí azul, la transparencia es dorado, aquí aparece el grueso de los contingentes que Napoleón va a mandar a Moscú a luchar. Me parece que son 422.000 soldados. La anchura de esa línea de color dorado o azul, en su caso, ¿no? Es el grueso de la tropa. Fíjense, llegado a este punto de avance, hay unos 22.000 que abandonan la columna y se van para el norte, y siguen 400.000. Llegado a este punto, hay otra columna que se va por aquí y otros continúan por aquí. Y luego esta columna se vuelve a unir en la vuelta más adelante. Fíjense, va bajando la temperatura. Van cruzando ríos. El hambre les invade y llegan a Moscú, de los 422.000, 110.000 hombres. It's not bad, ¿no? Y fíjense, deciden volver a Francia y emprenden la vuelta en la línea negra. Y salen los 110.000, van bajando las temperaturas, mueren gente, cruzan este río, muere gente, se incorporan aquellos que habían ido a otra misión y engruesan un poco la línea. Otro río que se iba por delante a mucha gente, van bajando y llegan, de los 422.000, llegan al punto de partida 10.000 hombres. Fíjense esta visualización de 1869, autoexplicativa, perfecta, no hace falta leerse todos los datos. Podemos ver la correlación, aquí están las temperaturas abajo, con la bajada de temperatura, los eventos geográficos que van membrando. Es una buena visualización. Otra visualización sin tecnología que quería destacar es una cosa muy doméstica, pero a mí me llamaba mucho la atención. Este es el primer mapa que se hizo del metro de Londres, que fue el primer metro que hubo. Y fíjense, es un mapa
que intenta representar proporcionalmente la distancia entre las paradas. Esto provocaba que se tenían que hacer mapas muy grandes o mapas con caracteres muy pequeños para encoger todo dentro del espacio dedicado al mapa. Hasta que llegó un señor que dijo, no, nos saltamos la proporcionalidad de la distancia entre estaciones y hacemos todas las distancias iguales. Y de esta manera podemos acoplar y articular toda la red dentro de un mapa. Esto fue una revolución. Fíjense, ya no aquí, de esta estación a esta, hay 4 veces más que de esta aquí. Ahora ya no. Todas las distancias son las mismas. Y esto fue una revolución desde el punto de vista de representación de información. Me he puesto melancólico y he buscado el primer mapa del metro de Barcelona, que ya aplica esto, que es del año 66. Aquí están los ferrocatas que nos han llevado hasta aquí, pero fíjense, ya aplican esta manera de ponerlo. Bien, visualizaciones buenas sin tecnología. Vamos ahora a ver algunas visualizaciones que se han producido de la mano de la tecnología. Para ello, tengo páginas abiertas, crucemos los dedos que funcione. La primera es un avance de la representación de relaciones entre variables cuantitativas. Ahora vamos a ver cómo nos está mostrando si hay algún tipo de relación entre el PIB de un país y la esperanza de vida de ese país a lo largo del último siglo, ¿vale? Y este es un aporte que hizo Rowling, que era un demógrafo, generó esta tecnología para visualizarlo, que luego se la compró Google. Este señor ha sido muy importante en visualización, murió hace un par de años. Fíjense, aquí tenemos cada país, cada círculo es un país, el PIB del país determina el tamaño y vemos un poco cómo desde 1800 hasta 2000 y pico va aumentando y veremos si al aumentar el PIB también aumenta la esperanza de vida. Le damos al play, es interactiva, y van pasando los años por detrás y vemos como algunos países pues van aumentando el PIB el tamaño es la población, disculpe. La posición respecto al eje X es el PIB y respecto al eje Y es la esperanza de vida. Vemos cómo los países van aumentando a partir de los años el PIB y aumentando la esperanza de vida. Estas caídas que hay ahí son la fiebre española o la gripe española que le llamaban, que de española tenía poco, la guerra mundial, la primera, la segunda, y podíamos ver pues quién es cada país. Por ejemplo, este es China, este es Estados Unidos. Hay filtros para buscar por país y aparecer. Eso fue un gran avance, que es estos se llaman scatter plot o gráficos de dispersión, pero de tipo dinámico. Otra visualización destacable, esta por curiosa de los datos, es una que se hicieron para visualizar cómo se había ido extendiendo el sistema de correos en Estados Unidos desde la población de Estados Unidos moderna hasta la actualidad. Y no sé si ven, cada punto es una nueva oficina de correos, cómo van de la costa este a la costa oeste, poblando todo esto, el sistema de diligencias que hemos visto tanto en las películas, y que luego sobre este sistema y esta red de diligencias se creó un banco. No sé si conocen ustedes un banco que se llama Wells Fargo, la rueda del oeste, ¿no? Y es un banco que aprovechó, igual que nuestro Argentaria era también correos, ¿no? Pues un poco fue esto. Es una visualización geolocalizada. Otra visualización muy importante desde el punto de vista de innovación es visualizaciones aplicadas a temas de clima. Esto es un mapa de Estados Unidos donde se recogen en tiempo real datos sobre viento. Aquí se ven cómo circulan las corrientes de viento y el grosor de las líneas es la intensidad. Pues tantos millas por hora, etcétera, etcétera. Es un mapa para monitorizar el tema de huracanes, para prever, etcétera, etcétera. Y fíjense cómo de visual se puede hacer zoom, veríamos regiones
con mucho más detalle, etcétera, etcétera. Me parecía una buena visualización. Otra visualización que quería mostrarles es una aplicación al tema de los datos de las redes sociales. Es una visualización que se realiza en The Guardian, en el periódico inglés The Guardian, que recoge datos en Twitter de estas cosas que pasan en las redes sociales, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial va a ser todavía más, de fake news, ¿no? De confusión entre la realidad y lo que parece que sea real. Pues hubo un simpático que dijo que unos riots, unos antisistemas, antisistemas sería una traducción nefasta, no sé, unos alborotadores sería la traducción, habían decidido entrar en el Zoo de Londres y abrir la jaula de las fieras, y los leones estaban fuera de las jaulas, y empezaron a tuitear poniendo fotos de leones sueltos y de tigres. Y se recabaron todos los datos, ahora lo vamos a ver con el play. Fíjense, el grosor del tamaño del círculo es la influencia del tweet, los círculos verdes apoyan al fake news diciendo, sí, sí, esto está pasando, ¿eh? Los rojos dicen, hay algo que no funciona. Y vamos a ver cómo, desde que se lanzó hasta que se desinfló el globo, evolucionó el tema, ¿eh? Fíjense, se lanza a las 22:05, aquí tenemos el texto que nos los explica, y veamos cómo va evolucionando. Va apareciendo mucha gente que se va uniendo, al sí, sí, algunos que no, que esto no puede ser cierto, va evolucionando, se va desagregando las discusiones, reenvíos, comentarios, etcétera, etcétera. Hay algunos que van ganando ya con el no, pero mucha gente que sí, y fíjense lo que pasa en este momento, que un tuitero muy importante, muy influyente, dicen, atención, colegas, que esto es mentira, que han cogido fotos de un zoo que hacen mantenimiento en Italia y soltaban las fieras a otros sectores y los han colocado. Cuando esta persona interviene, ya todo el mundo se convence, es el principio de autoridad. Sería imposible, mirando esos tweets, hacernos una composición de todo este tipo de evolución de datos. Otra visualización que quería mostrarles, me parece interesante, es una visualización, espérense que voy a hacerlo, que voy a actualizarlo, yes. ¿Esto se puede parar? Sí, ¿no? Sí, no, bueno. Es una visualización que lo que intenta es calcular cuántos años se han perdido de vida por cada persona que ha muerto por un disparo en Estados Unidos, ¿correcto? Cada línea es una persona, hasta la parte dorada es la vida que tuvo, el punto es el momento que le dispararon y murió, y luego el resto de la línea es el cálculo de cuánto hubiera vivido por situación social, raza, que es importante en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Fíjense, va subiendo por meses, en septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año 13, murieron 11.422 personas en Estados Unidos por disparo y se perdieron 501.489 años de vida. Es decir, que si esas personas no hubieran muerto de el disparo, hubieran vivido todos esos años. Es importante ver todo esto. Y fíjense, podemos identificar un caso concreto, incluso si clicamos aquí, no lo voy a hacer porque vamos justito de banda, podríamos ver la noticia en los diarios de la muerte de esta persona. Y fíjense, luego nos permite desagregar, por ejemplo, por sexo. Yo quiero ver de esto las mujeres. Arriba aparece el agregado, perdón, las mujeres y abajo el agregado que manteníamos. También puedo desagregar por edad, niños de 0 a 18 y desagregados por mujeres. Abajo el total de niños y arriba mujeres, niñas, vamos a hablar. La región, la época del año, la estación, etcétera, etcétera. Es una visualización muy importante que ganó premios. Ya estoy acabando con las visualizaciones. Esta está en la misma línea. Nos está visualizando
los ataques en Afganistán por dron, que tenían objetivos militares, ¿qué pasó en cada uno de esos ataques? Si se alcanzó el objetivo militar o si tuvo efectos colaterales, muriendo civiles y niños. Fíjense, cada línea es un ataque de dron y abajo sale pues, que murieron 14 niños, civiles tanto, y los que perseguían asesinar. No son drones de estos que venden en Amazon, son drones de esos grandes con bombas. Está cargando todos los ataques, cómo se van incrementando. Es un poquito la red. Estamos con la red de Sant Cugat, gracias al alcalde o alcaldesa, no lo sé, que nos brinda esta oportunidad de poder hacer. Luego sí, luego va aumentando los objetivos civiles, podemos ponernos en cada uno, pero al principio había efectos colaterales. Un ataque, 82 muertos, de los cuales fueron... no, esto debe ser el agregado, lo de arriba. Podemos clicar y ver. También la noticia en la que aparece, etcétera, etcétera. Y acabo con buenas prácticas para mostrar que también la visualización nos permite hacer investigación social. Nos permite, por ejemplo, ver cómo las mujeres están maltratadas en la industria cinematográfica. Este es un proyecto muy interesante de Pudding, que es una empresa que se dedica a hacer visualizaciones. Son consultores en visualizaciones y para conseguir clientes hacen visualizaciones muy llamativas y muy controvertidas, para que la gente vea, estos señores son capaces de hacer esto, pues me lo llevo a mi empresa que tengo este problema. O sea, hacen publicidad o captación de clientes con buenas prácticas de visualización en abierto. Y aquí lo que hacen es buscar en Google 8.000 guiones de películas y analizan el peso de los diálogos por parte de las mujeres dentro de esos guiones. Y, por ejemplo, vamos a ver cosas muy curiosas. Vamos a ver solo películas de Disney. Y fíjense, en la columna de la izquierda tenemos aquellas películas donde los hombres hablan más que las mujeres. En el libro de la jungla, bueno, Tarzán es el protagonista, pues está justificado. Habla el 98%, son hombres o personajes masculinos. Pero bueno, encontramos cosas muy curiosas. Por ejemplo, Mulan, ¿les suena Mulan? ¿Quién era la protagonista, un hombre o una mujer? Pues en esa película, en Mulan, hablan casi el 70% los hombres y el 30% las mujeres. O Pocahontas, ya el título lo dice, pues también habla más los hombres que las mujeres. Estas son las películas de Disney donde hay un equilibrio de carga o de peso de los diálogos masculinos y los femeninos. Frozen. Pero la protagonista es una mujer y solo se habla. The Incredibles, Los Increíbles, Tarzán, etcétera, etcétera. Y luego, solo estas 4 películas de Disney, las mujeres tienen mayor diálogo. Inside Out, no sé si se acuerdan, aquella que habla la conciencia a una niña, la mayoría de los elementos de la mente son femeninos y ganan un poquito. Alicia en el País de las Maravillas, Alicia, la Bruja, todos, Maléfica, La Bella Durmiente, son los únicos 4 películas que el peso de las mujeres es mayor en los diálogos que el de los hombres. Si bajamos, aquí encontramos las películas, las 2.000 películas más taquilleras ordenadas por el peso de los diálogos hombre-mujer. Aquí tenemos que el 100% de todas estas películas, los diálogos son de hombres. ¿Qué les parece la línea larga? Y aquí las películas en el que 100% son mujeres. Now and Then y The Descent. Y vemos cómo va evolucionando por porcentaje el número de películas. Luego podemos filtrar por género y ver, por ejemplo, las de drama, ya la cosa cambia. Cuando hay drama, las mujeres son más protagonistas. Como ven, en las comedias, pues también se equilibra una cosa. Y en terror, pues más todavía.
¿Quién es la primera que muere? La rubia, ¿no?, de la película. Después el señor de color, ¿no?, bueno, de color, el afroamericano de la película de turno, etcétera, etcétera, Es muy de demanda, de denuncia esta visualización. Fíjense, es una estrategia comercial esto, Y luego tenemos, desagregados todos los datos por franja de edad. Y aquí la cosa es realmente ridícula. Fíjense, la franja de hombres que más hablan en las películas son de 42 a 65 años. ¿Y cuál es la edad dominante más amplia de las mujeres que hablan? De 22 a 31. Eso significa que mujeres de 42 a 65, haciendo de actriz, hay muy poquitas. Yo, últimamente, cuando veo clásicos, en la 2 y este tipo de cosas, los galanes son mayores que yo. O sea, yo los veo y digo, bueno, yo me siento más joven que ellos. Y las chicas tienen 18 años. Y ellos son galanes y tienen entre 50 y 60 años. Esto es lo que pasa, hay una discriminación. No, ellas, para triunfar, tienen que ser jóvenes y bellas normalmente. Y luego, al final, nos ofrece filtros para buscar. Es una página muy, muy interesante de denuncia. Fíjese, es una empresa comercial que hace este tipo de cosas para capturar clientes. Espero no estar aburriéndoles. Vale. Esto terminamos y esto es F11 y ya volvemos a la presentación. Todo esto es lo que vimos que había abierto en las páginas. Resumen. Como vemos, las buenas visualizaciones se consolidan, se repiten, se imitan y ayudan a alfabetizar a la población. Estas visualizaciones, que son autoexplicativas, unidas de buenos textos, nos permiten un poco alfabetizarnos, ¿no? Aumentar el nivel de alfabetización informacional y mediática. En inglés existe una palabra para alfabetización sobre gráficas, se llama graphicacy, igual que literacy, pues graphicacy. O sea, ya manejan ese vocabulario técnico, no a nivel de amigos, sino está registrado en los textos. Luego, es importante ver la visualización como una manera más, un método más para investigar, para hacer aflorar patrones, para entender y analizar los fenómenos. Otra cosa muy importante y que tiene que ver mucho con este congreso es que la visualización se está integrando en los sistemas de gestión de información, se está integrando en las propuestas arquitectónicas. Ahora tenemos sistemas de visualización como filtros para explorar bases de datos. Hasta este momento teníamos query y poco más. Ahora tenemos visualizaciones, cuadros de comandos. Es decir, podemos explotar una colección de documentos integrando en los sistemas de gestión visualizaciones y también podemos gestionar los datos derivados de esos usos, de esas colecciones, utilizando visualizaciones. Ustedes que trabajan en archivos pueden gestionar toda la documentación mediante sistemas cuya plataforma sea esa, que esté integrada dentro con cuadros de mando de visualización y también explorar los datos de uso, tanto interno como uso externo de los documentos que ustedes gestionan. Y una última nota sobre tecnología. Como he dicho, siempre ha ido de la mano de la tecnología, aunque se puede hacer visualizaciones. Hay una periodista del New York Times que hace visualizaciones un día a la semana con papel y lápiz. Y hace unas visualizaciones maravillosas. Hace trampa porque utiliza una libreta de cuadraditos, y utiliza esos cuadraditos para hacer los ejes y tal, pero dibuja cosas, papel y lápiz. Ahora, hacer visualización, aparte de estos casos, pasa necesariamente por la utilización de tecnología, de software. Aquí he puesto unas notas. Hay software de tipo propietario, por ejemplo, un estándar de programa que se utiliza en las empresas para visualizar es Tableau, escrito, que tiene también unos sistemas de almacenamiento de datos en línea para poder hacer dashboard y utilizar en línea, explotar una base de datos. Luego tendríamos herramientas de código abierto. Los tres que triunfan son R, es un programa de análisis de datos, pero con un módulo de visualización muy importante, Python y también D3,
que es la curva de aprendizaje es terrible, pero todo es de código abierto. Si no sabes hacer algo, lo buscas en Internet, alguien en su GitHub tiene el código, etc. Y ahora está irrumpiendo la inteligencia artificial. Hace poco, no sé si ustedes siguen una lista de distribución que se llama IWTEL, o IWTEL, como diríamos, y allí se distribuyen los ThinkEpi, estas pequeñas notas anuales. Hace una semana escribí un poco cómo está irrumpiendo la inteligencia artificial en el campo de la visualización. Yo estoy haciendo pruebas y les concluyo rápidamente. De momento es un mal estudiante con mucha labia, el ChatGPT y esto. Tiene fallos, pero hace cosas interesantes. Por ejemplo, no te deja subir archivos para visualizarlos, pero tú le puedes hacer una trampa. Le dices, mira, amigo, yo tengo un archivo que se llama car.csv, formato de valores separados por comas, que tiene esta estructura. En la primera columna aparece el nombre del coche, en la segunda su cubicaje, en la tercera la velocidad máxima, en la cuarta columna aparece el gasto de litros de gasolina por cada 100 kilómetros, etcétera, etcétera. Y le digo, genérame el código en R para normalizar la columna del gasto de gasolina por cubicaje. Le das al Enter y y te da el código de R. Tú, sin tener idea de R, abres el RStudio, le cascas el código y te genera esto. Claro, le tienes que subir en R el archivo que tenías. O diséñame en R un scatterplot que me vincule los ingresos de una película con el presupuesto. Utilizando este fichero. Le dices el fichero, él no entra en el fichero, pero te diseña el código. Los que se dediquen a código, a traducciones y tal, la cosa va a ir un poquito justa. Todo lo que sea automatizable lo hace muy, muy, muy bien. Pero también hay que hablar de la parte más oscura de la visualización, las limitaciones que tiene. 5 minutos. Simplemente 3 tipos de limitaciones. Una derivada de la violación del principio ratio dato-tinta, lo veremos ahora en un momento. Otro de la manipulación comunicativa e intencionalidad, en mentir con gráficas. Los community managers de los partidos políticos son especialistas en hacerlo. Y luego el escaso valor de lo que queremos visualizar. La visualización no es importante porque el dataset es irrelevante. El principio. Violación del principio de la ratio dato-tinta. En una visualización siempre tenemos 2 tipos de tinta. La tinta que está representando datos, la tinta semántica se le llama, y la tinta no dato, aquella que no está representando datos, que está ornamentando la gráfica, estructurándola, etcétera, etcétera. Pues bien, podemos establecer una ratio entre la tinta dato y el total de la tinta. Y derivado de esto, existe un principio que dice una visualización puede ser considerada óptima cuando la ratio dato-tinta es cercana a 1. O dicho de otra manera, cuando la inmensa mayoría de la tinta que aparece en la visualización está dedicada a la representación de datos y no a otro tipo de funciones como la ornamental. Yo les he puesto un par de ejemplos extremos. ¿Qué les parece esta visualización respecto a la ratio? Va muy mal. Hay muchísima tinta, el aguilucho las máscaras, los cordones, las flores, que están en la visualización y que no sirven absolutamente para nada. De hecho, esta es la tinta dato. Comparen la cantidad de tinta con la total. O esta de aquí. Esta comienza a ser un pelín políticamente incorrecto. Está extraída del US Today, que es un periódico estadounidense que tenía un infógrafo muy famoso, se llama Holmes, como el protagonista de los libros de detectives y como cierto autor de cierto género cinematográfico. Es un chiste, pero poca gente lo ha pillado. Cine para adultos, disculpad, ya lo dicen claramente. Que nos pone la evolución del precio del diamante y utiliza la película de Marilyn Monroe y dice, los diamantes fueron el mejor regalo, el mejor amigo de una mujer, perdón. Y utiliza la rejilla de la gráfica para dibujarnos una mujer aquí con diamantes, estilo Marilyn. De hecho, la tinta dato sería esta línea de aquí y estas categorías numéricas y estas categorías temporales. Lo demás es tinta no dato. Podemos encontrar millones de ejemplos en las redes que no cumplen el principio.
El otro grueso de limitaciones es cuando lo utilizamos distorsionando de forma voluntaria el mensaje. ¿Quién nos recuerda esos debates maravillosos entre, ¿dónde está este señor? El señor Zapatero y el señor Rajoy, en el cual nos decían, yo tengo esta barra más larga, hemos aumentado los contratos, y mentían. Lo que hacían era cortar los ejes para que su partido, aunque superara en un 1% al otro, estirando mucho las gráficas y luego cortando en la puntita y dejándote todo esto, pareciese que ellos triunfaban. O esos community managers, este es del PP, que decían cómo el precio de la luz había bajado con el PP. Aquí tenemos el gobierno socialista, por año, cómo sube el precio de la luz. Acuérdense, subía el 11% en el 2011. Aquí ya ni hablamos. Y cómo con ellos la cosa baja. Si lo miras así, ¡oh, qué buenos son los del PP! Pero fíjense, solo está agregado por año el 12, que sube más que en todo el periodo socialista. Y luego, estas pequeñas cosas que bajan no es el agregado total, es cada una de las subastas. Pero parece que ellos, frente a esto que sube, ellos bajan. O esas luchas por las audiencias. 13,5 Telecinco, 13,2 Antena 3. Parece que este sea la mitad más larga. Fíjense si lo hacemos bien abajo. O le escogí uno de Telecinco y otro de Antena 3. Antena 3 Noticias, 13,6. Informativos Telecinco, solo 13,2. Oh, el doble casi. Despreciable. Ficción nacional, bueno, es básicamente lo mismo. La cosa se complica todavía más cuando metemos áreas que estamos muy poco preparados para entenderlas. O este de Radio Televisión Española, ha sido casualidad, son también en la época de Mariano Rajoy, pero en la época socialista y en esta última me imagino que habrá infinidad de millones. 12º mes de bajada consecutiva del paro. De septiembre del 13, que estaba el paro aquí, al 14, después de nuestra gestión, aquí. Esta es la realidad. Pero ¿qué pasa? Una persona sin alfabetización visual dice, oh, pero si nos alfabetizamos decimos, no, esto está mal, esto es lo correcto. Este es el objetivo de mis clases. Y luego el último es que el dataset es realmente insignificante, no tiene mucho sentido. Por ejemplo, ¿cómo de popular es tu fecha de nacimiento? Pues hacemos un mapa de calor y vemos que nace más gente en los meses de julio y agosto. ¿Por qué? Porque en octubre, noviembre, diciembre hace frío, hay poca luz, y bueno, nos dedicamos a algo más de escribir papers y ver la televisión y comer, y eso tiene consecuencias, como el apagón de Estados Unidos. Yo tengo un alumno en la UB que hace una tesis sobre visualización, pero luego hace cosas artísticas. Entonces se inventó un programa para recoger los impulsos nerviosos de las ondas cerebrales con un dispositivo aquí, y al otro lado aparecía una tricotosa que hace bufandas. Entonces esta es la bufanda del chico que se sometió al experimento. Una visualización buena, y ya con esto acabo. Una visualización del color de pelo de las actrices del cine para adultos que hablábamos antes. Como ven, las pelirrojas tenemos muy poco éxito. Y nada, hasta aquí quería llegar. Gracias. ¿Tens el micro o alguna? Lo dic. Ah, vale. Ah, no sé. Anem molt bé de temps, anem online, que és un èxit. Sí, sí. Gràcies per l'esforç. Alguna pregunta? Si no, passarem a la següent xerrada. Està molt interessant. Gràcies, gràcies.